Buenas tardes, que el Señor le bendiga. Busque usted la palabra en el libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y dice así: Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Esta es la lectura de la palabra, que el Señor añada revelación a su palabra. La palabra en este día nos habla acerca de un juicio que venía sobre el pueblo de Israel, pero este juicio venía por causa de un rey que había hecho lo malo delante de Dios y durante muchos años había hecho que el pueblo de Dios se arrodillara ante un Dios falso, el cual tenía como nombre Milcom, o conocido también como Moloch. Y este Dios, que era hecho con forma humana, pero que también era hecho, o sea, fue hecho de bronce, y en su interior había fuego, era al cual le ofrecían los niños en sacrificio. Los niños eran quemados a este Dios. Entonces, aparte de eso, este rey había derramado mucha sangre en Israel y se había arrodillado ante muchos ídolos falsos. Y el pueblo de Israel le había seguido, y es por eso que Dios también en este momento dice: voy a levantar juicio en contra de mi pueblo por todo aquello que han hecho. Y a pesar de que después esto va cambiando, ¿cierto? Porque este rey muere, pero su hijo toma el reinado. Su hijo toma el reinado, pero sigue haciendo lo mismo. El hijo de él se llamaba Amón. Pero después viene un rey que se llama Josías, el cual toma el reino con 8 años de edad y cambia estas cosas, destruye todo lo que era de idolatría y empieza a buscar a Dios de manera correcta, de manera real. Supongo yo que él habrá sido asesorado, ¿cierto?, por aquellos que estaban a su alrededor para que pudiera buscar a Dios de manera correcta, para que dentro de su reinado estuviera presente la voluntad de Dios y no la de los hombres. Y porque imagínese usted un niño con 8 años, cómo va a ser capaz de poder gobernar un país, ¿cierto? Entonces supongo yo que él estaba asesorado en todo momento por personas sabias, con sabiduría, que buscaron a Dios primeramente para poder afirmar este reino. Después dice que, pero lo que vemos hoy en esta escritura es acerca de un panorama sombrío, un panorama oscuro, el cual lo lleva al que lee, ¿cierto?, esta palabra, a entender que no iban a haber días buenos para ese tiempo. Y así también hoy en día, cuando nosotros analizamos el día a día, cuando analizamos o buscamos las noticias, se asemeja en algo a esto que estaba sucediendo con Sofonías, el cual le estaba declarando, ¿cierto? Él era un profeta que les declaraba al pueblo de Israel que venían cosas malas para su pueblo por causa de su extravío, por causa dice, mire, la palabra de Dios dice que por causa de que el hombre, ¿cierto?, no busca la sabiduría, normalmente se equivoca y va en contra de lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas, no solamente como individuos, sino también como sociedad, ¿cierto? Tratando el hombre de hacer la voluntad de su corazón, tratando de hacer la voluntad de su mente, normalmente va en contra de los principios que Dios estableció para que el hombre pudiera vivir en la tierra que Él había creado. Tenemos que recordar nosotros que nosotros vivimos en la tierra, ¿cierto? Pero todo esto que está aquí es creación de Dios. Por lo tanto, es Dios el que pone, es cierto, la fórmula para que nosotros podamos seguir habitando en la tierra. Pero aquí en esta lectura podemos ver que el pecado era tanto que Dios dice: voy a raer al hombre de la tierra, ¿cierto? Y también lo podemos ver estas mismas palabras cuando manda a hacer el arca de Noé, ¿cierto?, a Noé, y le dice que se había aburrido del hombre porque el hombre tenía de continuo en su corazón el pecado y hacer el mal, ¿cierto? Entonces ahí también dice él, Jehová dice: voy a raer al hombre de la tierra, porque ya el pecado ha llegado, ¿cierto?, a su presencia. Y es así como al final construye el arca, ¿cierto? Y se salva solo la familia de Moisés, ¿cierto? De Noé, perdón. Y, y en esta escritura, ¿cierto?, que es el libro de Sofonías,
Él está advirtiendo a su pueblo Israel de que deben buscar a Dios de corazón. Quizás no basta simplemente con que el rey o la autoridad máxima, ¿cierto? O en este caso, ¿cierto? En los tiempos de nosotros, el pastor o el que esté a cargo espiritualmente de la persona le diga que tiene que cambiar su forma de ser, sino que tiene que haber un cambio en el interior de nuestra vida, de querer buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios también trata con la persona en forma personal, en forma única, ¿cierto? Porque cada uno tiene un propósito que realizar en esta tierra, más allá del propósito económico que pueda tener, ¿cierto? Más allá de los proyectos que usted pueda tener en su vida, tiene que haber también un tiempo para buscar a Dios, el cual ha sido el que ha creado, ¿cierto? Su vida, el que le da vida, el que le da el aliento para que usted pueda permanecer de pie. Cuando Dios lleva el espíritu de vida de la persona, entonces la persona ya no es más en esta vida. La palabra dice en esta tarde que, si usted sigue leyendo, ¿cierto? Dice, versículo 4, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postren jurando por Jehová y jurando por Milcom, ¿cierto? Entonces Milcom era este dios conocido también como Moloch, que era de bronce, ¿cierto? En el cual ofrecían sacrificios. Y hoy en día quizás no exista ese mismo dios, pero aunque hay noticias por ahí que dicen que hay uno muy similar en otro país, un país muy conocido, nosotros podemos ver que es complicado hablar acerca de las noticias, porque si usted busca las noticias, ¿cierto? No las que aparecen en la tele, va a encontrar una multitud de noticias y uno no sabe al final cuál es cierta y cuál no es cierta, cuál es verdadera y cuál es falta de verdad. Entonces tenemos un tiempo que estamos viviendo que es de total incertidumbre, porque no sabe el hombre ciertamente en qué terreno está pisando o qué tiempo está viviendo por falta de información, pero de una información fidedigna, una información que sea real, ¿cierto? Entonces no nos queda más que buscar en las escrituras, porque la palabra de Dios siempre es fiel y verdadera. Y si nosotros dedicamos tiempo a escudriñar las escrituras, podemos ver que estamos en un tiempo parecido, ¿cierto? Si usted viviese en ese tiempo, en el tiempo de Sofonías, y Sofonías le estuviese diciendo que vienen tiempos difíciles para el hombre, que el hombre debe arrepentirse, y si se arrepiente, ¿cierto? Le dice aquí hay una esperanza de vida, porque si usted va al capítulo 2, dice, en versículo 3, dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Sot en pleno día y Ecrón será desarraigada. Pero dice que para los que buscan a Jehová, ellos van a ser guardados, ellos van a ser cuidados. Por lo tanto, si yo en este tiempo sigo buscando de Dios y sigo conformándome a lo que dice la palabra de Dios, entonces quiere decir que Dios también va a tener misericordia de mí, los de mi casa, y nos va a guardar. Entonces por eso que es importante no bajar los brazos, no desanimarse, sino que por el contrario buscar a Dios, porque Él siempre a través de su palabra le va a traer una palabra de aliento para aquellos que son su remanente, para aquellos que son guardados bajo su cobertura. Pero la palabra en este día habla acerca, no quisiera perder el centro de lo que se escribe Sofonía, ¿cierto? Y dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaraza, sobre las ciudades fortificadas, sobre altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlo en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra.
Entonces cuando nosotros leemos todo esto que será en el día de Jehová, quisiéramos estar lejos de este lugar, ¿cierto? Cuando esto suceda. Y bueno, como he dicho en otros videos, ¿cierto? La solución es más fácil de lo que pareciera. La solución, ¿cierto? Es arrepentirse de los errores que hemos cometido, ¿cierto? Y buscar a Jesucristo, recibir a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Y entonces nosotros vamos a entrar a esta parte, ¿cierto? Que leímos con anterioridad también, en donde dice que Él nos va a guardar. Y después dice que todo castigo de parte de Jehová viene después una forma en que Dios sana, ¿cierto? Al que queda. Y eso quiere decir que dice en el capítulo 3, versículo 13, dice, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, las voces de jubilo. Oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios y ha echado fuera de tus enemigos. Jehová es rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. Entonces, si usted sigue leyendo el libro de Sofonías, va a encontrar que viene una promesa, ¿cierto?, para el pueblo de Israel. Pero esa promesa, cuando Jesús muere en la cruz, es también para todos aquellos que son injertados, ¿cierto?, al olivo verdadero. Y ahí es donde entramos nosotros también a esa promesa, donde Dios también nos ofrece eh, una vida, ¿cierto?, libre del temor, ¿cierto? ¿Quién puede decir hoy día que no tiene miedo? ¿Quién puede decir hoy en día, ¿cierto?, que el temor no está en su vida, que no hay inseguridad, ¿cierto? Hoy en día es todo lo contrario. La gente vive con temor, con inseguridad, vive con mucho cuidado, ¿cierto?, hacia dónde va, a dónde se desplaza. Pero aquí dice que podrá dormir tranquilo, ¿cierto?, y que podrá vivir bajo el amparo de Dios por siempre y ya no habrá más mal sobre la tierra, cuando Dios haya ejecutado el castigo, cuando haya sido el día de Jehová. Que el Señor le bendiga en este día y que esta palabra pueda ser de bendición para su vida, recordando siempre que así como el Señor dice que va a haber un juicio y un castigo, pero que también hay misericordia a través de Jesucristo, y es esa misericordia la que nosotros debemos buscar día a día, permanecer, ¿cierto?, en los caminos del Señor, no porque nosotros seamos justos o porque seamos buenos Dios nos va a librar, sino que es por su misericordia que nosotros permanecemos de pie hasta este tiempo. No busque al Señor cuando sea tarde, sino que búsquele hoy, búsquele de corazón para que el Señor pueda guardarle en el día que viene para esta tierra. Que el Señor le bendiga en este día y ahora y siempre.